Ahora vivimos en una época donde los chicos tienen acceso a tablets. Un bebé, al darle un celular, estamos de alguna forma dándole una sobreestimulación. Tengo un amigo en internet, tendrían los padres hay que ponerle mucho cuidado. Hay una edad estimada, que son los 13 años en adelante. El cerebro de los adolescentes no están completamente desarrollados para estas plataformas. Este episodio de Supermamá Sin Filtro llega a ustedes gracias a Mitsubishi. Bienvenidas Supermamás a un episodio más de Supermamá Sin Filtro y hoy vamos a hablar de un tema que estamos viviendo todos. El internet y la seguridad de nuestros hijos. Porque si bien es cierto, ahora vivimos en una época donde los chicos tienen acceso a tablets, a celulares y no solo eso, sino que ahí hacen las tareas. ¿Cómo podemos nosotros controlar este mundo del internet sin invadir su privacidad? Para este tema tenemos dos invitados muy especiales para nosotros. Tenemos a Aurelio Martínez de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias. Y también está con nosotros la psicóloga clínica y psicoterapeuta infanto-juvenil, Melanie González, quien nos va a ayudar con este tema de cómo manejarlo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, este tema yo creo que es complejo para las mamás porque algunas veces no sabemos ni por dónde empezar. Vamos a escuchar el comentario de la semana y ahí vamos a abrir este debate. Dice esta supermamá: mi hija de 10 años empezó a usar una aplicación para editar videos y conoció a una persona que decía tener su edad. Resultó ser un adulto. Me asusté muchísimo. Ahora no sé si prohibirle todo o enseñarle a usar las redes con cuidado. O sea, estoy en shock porque no sabía que por bajar una aplicación puede estar en contacto con otra persona. Dios mío. Ok. Así es. Mis hijos ya están grandes y para mí es difícil ir a quitarles un celular, ir a decirle, enséñame qué estás haciendo, porque los míos ya tienen 19 y 17 años, ya es otra cosa. Ya esta etapa yo la pasé, pero yo puedo ver que los niños ahora desde más temprana edad empiezan con esto de las redes sociales. Cuéntame, ¿a qué edad es recomendable que un niño tenga acceso a las redes sociales? Bueno, yo creo que esta respuesta es bastante compleja, así como el tema lo es. Uno, porque el cerebro del ser humano no está del todo desarrollado para recibir sobreestimulación de pantallas en general. ¿Sí? Un bebé, al darle un celular, estamos de alguna forma, sí, dándole una sobreestimulación y calmándolo de una forma que no necesita en ese momento. Imagínense darle un celular a un bebé para calmarlo, ¿no? Entonces, imagínense un niño de 6 años con una tablet que todo el día, bajo el cuidado a veces de sus abuelos, está utilizando este dispositivo. ¿Cómo no estará su cerebro recibiendo esta gratificación? Entonces, a lo que quiero llegar es, usualmente, para que ellos puedan acceder a las redes sociales, hay una edad estimada que es la que proponen las mismas redes sociales, que son los 13 años en adelante. Sin embargo, aún así, el cerebro de los adolescentes, de los preadolescentes, no están completamente desarrollados para recibir toda la información que se encuentra en estas plataformas. ¿Por qué razón? Porque dentro de estas plataformas se colocan personas o están personas que están buscando de alguna forma llamar la atención. Y creo que los niños no tienen como la malicia de saber que puede alguien tratar de estar haciéndole algún daño. Exactamente. No tienen esto, lo que le llaman malicia, para poder, o la inhibición, para decir, esta persona es buena o esta persona es mala o esta persona realmente tiene mi edad. Entonces, para poder responder a esta pregunta, yo diría, depende mucho de uno, si tienen celular y si los padres le dan el acceso al celular. Y de mi parte, lo que yo siempre le digo a los papás es que si tú quieres que tus hijos tengan celular, hazles saber que tienen que esforzarse por conseguir su celular. Okay. ¿Sí? Es decir, ahorren para conseguir su celular. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es tan inmediato que incluso para conseguir un celular solamente el papá va, se lo compra y se lo da.
No tiene que Para no ahorrar. escucharle la boca, ya te voy a Ajá. comprar tu celular. Exactamente, no es vamos, ahorra para entonces puedas conseguir tu celular. Para que le dé una importancia a eso. Y no solo la importancia, sino que cuando sean adultos y les toque conseguir una casa, un carro, etcétera, se van a dar cuenta que son procesos más largos que solamente hacer un clic y conseguir una información en internet. El delicioso sabor de Chocolisto Marshmallow complementa perfectamente la bebida para tus hijos. Contiene todo el sabor y vitaminas de Chocolisto y la espectacular textura de los marshmallows. ¡Anímate a probarlo! Aurelio, en temas de seguridad, ¿qué es en estos momentos lo más común que enfrentan los niños y adolescentes cuando navegan por Internet? Bueno, definitivamente que al navegar por internet, esta nueva forma de comunicación, lo que se ve mucho más es que los adultos se aprovechan, o las personas que cometen ese tipo de delitos, porque lo que hacen utilizando a través del engaño, de que soy tu amigo, de que puedo ayudarte, y van conquistando a la persona poco a poco. Y si sabemos que se dan a nivel de adulto muchas estafas ahora, y fácil, hay muchas personas que estafan así. Imagínense lo vulnerables que son los niños. Entonces ahí los padres que tienen que tener mucho cuidado de con quién conversan, y de pronto hacerle caso a los niños que le digan, ejemplo, hoy conocí un amiguito, o tengo un amigo en internet, o tengo un amigo que conocí por teléfono. Tendrían los padres ahí que ponerle mucho cuidado, hilar muy delgado para ver de qué se trata, porque es un trabajo preventivo que se debe hacer los padres, y de pronto hasta los educadores en las aulas de clase les pueden hablar de eso. Pero si los niños son muy vulnerables, si somos vulnerables los adultos con esto, el engaño, porque la verdad que este tipo de delincuentes lo que utiliza siempre es de convencerte a través de una mentira, de un engaño, de que soy tu amigo, te voy a regalar algo, nos vemos en una plaza, nos vemos en algún lugar fuera de la escuela. Te puedo encontrar Sí. ahí para dártelo. Te puede convencer, y la verdad que la gente es muy habilidosa. Es muy peligroso, sobre todo porque los niños están viendo que van a tener un premio o que se va a ganar algo o que conocen a esta persona que piensa igual que ellos y por qué les va a hacer un daño. O sea, ahí es donde yo digo que no tienen la malicia para identificar esta persona espléndida que quiere engañarte. Ahorra hasta $50 al mes con la Roja de BAC. Tú eliges dónde. Aprovechalo en supermercados, farmacias, gasolineras, transporte y recargas. Solo crea tu cuenta ya. Psicóloga, cuando un niño o adolescente vive una situación así como la que acabamos de mencionar, ¿cuáles son las señales de alerta que los padres debemos seguir y cómo explicarles que esto es lo que tienes que saber y ten cuidado? ¿Cómo hacemos eso de una mejor manera? Lo primero que todo, y me gusta este ejemplo, es que la mamá se pudo enterar de que esto estaba sucediendo. Y lo primero es generar la confianza con los hijos. Si se genera la confianza con los hijos tienen la posibilidad de decir, como acaba de decir bien el licenciado, poder decir, yo conocí a tal persona dentro de una aplicación. 1, la confianza. 2, que es importante, los límites. Si conoces a alguien que tú sabes que realmente está fuera de tu alcance, que no sabes quién es, convérsalo con tus padres, ¿sí? Y 3, que los papás se pongan al lado de sus hijos y realmente le expliquen los riesgos que hay dentro de las aplicaciones, porque todas las aplicaciones tienen riesgos e incluso nosotros los adultos estamos expuestos a esos mismos riesgos. Entonces serían 3, para mí serían 3. La confianza, por un lado, que los papás puedan de alguna forma estar enterados de cuáles son las aplicaciones que ellos están utilizando, y 3, los límites para que ellos puedan saber cuáles son las aplicaciones que pueden o no utilizar. Exacto. ¿Qué tipo de controles o herramientas existen para los padres para que ellos puedan ver qué están haciendo los niños sin que se sientan invadidos, o sea, sin invadir su espacio? ¿Hay formas seguras de supervisar esto en Internet? Por supuesto que sí, creo que hasta las empresas de que proveen el servicio de internet tienen algunos controles, y que los Para padres bloquear. para bloquear. Y de todas maneras, yo considero que debe ser otro de las formas de seguridad, es partiendo de los padres, revisarle periódicamente los celulares, con quién conversan y todo lo demás. Y creo que así como entramos fácilmente a internet, también podemos encontrar fácilmente
a qué se dedican y qué están escribiendo, con quién están hablando, y eso es clave para la seguridad tanto de ellos y de los padres, ¿no? Otra cosa que yo hacía con mis hijos cuando estaban más chicos es que no les permitía tener bloqueado ni una tablet ni celulares, o sea, que yo pudiese tener acceso cuando yo quisiera Inmediato. a ellos, si no, iban a ser decomisados, Ujú. porque nadie escondía nada, esa era Ujú. la regla en casa. Pero Muy bien. siento que hay mamás que no saben controlar eso y eso es algo que te tienes que sentar y hablarlo, ¿verdad? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque en la consulta pasa mucho que los papás le tienen miedo a los hijos de que mi hijo se va a enojar conmigo porque yo le puse este límite, porque le quité el celular a las 7 de la noche, porque a las 7 de la noche ya no lo vas a utilizar más. Entonces está el miedo a veces de los papás. Yo entiendo este tema de la crianza respetuosa y la crianza consciente y es la que más yo promuevo, pero también está el tema de que los padres tienen que poner límites y que los dispositivos móviles son como manejar un auto. Es un riesgo que ellos tienen hoy en día y si no están a la vista de los padres hoy en día, entonces, ¿cómo ellos van a saber qué están haciendo sus hijos? Claro, hay formas, ver el historial del internet, buscar a alguien que busque el historial del celular, o sea, hay muchas otras formas, pero qué mejor forma que tener el acceso inmediato a las pantallas que tienen sus hijos. Ahorra hasta $50 al mes con la Roja de Back. Tú eliges dónde. Aprovechalo en supermercados, farmacias, gasolineras, transporte y recargas. Solo crea tu cuenta ya. Aurelio, y en temas Panamá, cuéntanos cómo son las estadísticas, cómo son los casos, ¿es algo más común que antes? ¿Qué es lo que está llegando a ustedes en este tema en la actualidad? Sí, por supuesto que es un delito cada vez más común, como decía, con la llegada de las redes sociales. El procedimiento es si un padre o comprueba o tiene sospechas de que se está cometiendo un delito contra su hijo de alguna persona, el paso puede acudir a la policía o llamar al 104, ahí se le asesora, porque recuerden que la policía es un auxiliar del sistema de justicia. De ahí el trámite sería ante el Ministerio Público y el Ministerio Público A continúa. presentar una denuncia. Claro, presentar la denuncia y entonces a partir de ahí el Ministerio Público inicia la investigación para determinar si hay delito o no hay delito o cómo se hace la captura en caso tal de que se descubra que es una persona que, ejemplo, está en una residencia en Río Abajo o vive en Río Abajo, entonces ya después se programa con el mismo Ministerio Público y las otras autoridades correspondientes para de pronto hacer un allanamiento para ver si se encuentra material probatorio y además a la persona o al sospechoso. Ese es más o menos el procedimiento, pero si el padre que tenga dudas o llama a la policía o se comunica con el Departamento de Niñez y Adolescencia de la policía, pero al final los trámites los tienen que hacer ante el Ministerio Público. La otra directa es ante el Ministerio Público. Y todas esas como conversaciones, capturas de pantalla, eso es lo que les va a servir a ellos para que puedan mostrar como evidencia de que se estuvo una conversación o algo así. Sí, claro, por eso existe en el sistema penal acusatorio de Panamá, existe también la parte donde están los peritos tecnológicos. Esos peritos tecnológicos que son los encargados de analizar de todo ese caudal probatorio que encuentren en las computadoras, en los discos duros, en las cámaras, hasta en los celulares, en todo. Entonces ellos se encargan de fortalecer esa investigación con pruebas para llevar entonces ante el tribunal al acusado o al sospechoso. Creo que esa información es bien valiosa porque muchas personas dicen de que, ay, no, ¿qué voy a enseñar? Nadie me va a creer, nadie, esto, mejor vamos a dejarlo así y tú no vuelvas a hablar con esa persona y lo dejan ahí. Pero lo que no saben es que, ok, no va a hablar con tu hijo, pero va a ir a hablar con otro hijo. Entonces yo creo que sí es importante hacer la denuncia y sí es importante hacer algo al respecto para que pare ese ciclo. Y en cuanto a estadísticas de hace unos 5 o 10 años para acá, ¿cómo cree que ha sido el aumento? No la manejo ahora mismo las estadísticas, pero sí, definitivamente, como le decía, que la llegada de la parte tecnológica suma uno de los delitos a Panamá, que incluso hay uno que no hace, hay algunas acciones, por así decirlo, de las personas que cometen delitos, no, algunos no están tipificados todavía y que requiere poco a poco de ir haciéndole reformas al Código
Penal de Panamá para ir incluyendo algunos otros procedimientos que utilizan los delincuentes para ya tipificarlo y que a la medida que se haga una denuncia puedan ser sancionados por la ley. Esto es para mí sumamente importante porque son cosas que no dominamos en la calle y es información valiosa, valiosa para detener este delito. Nosotros como papás, ¿cómo podemos ganarnos esa confianza de los chicos sin que ellos se sientan incómodos? Porque hay una edad en la adolescencia y más empezando que ellos se cierran y tú no sabes nada, tú como padre estás anticuado, no sabes nada, todo es como negativo, parte de la edad. ¿Cómo nosotros logramos esa confianza que necesitamos para poder ayudarlos a usar estas redes como debe ser? Yo pensaría, uno, enseñándoles cómo utilizarlas. Es decir, si yo como papá todo el tiempo estoy disponible, accesible a que mi hijo pueda conversar conmigo de cualquier tema, también lo va a hacer con las pantallas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ganarse la confianza de los hijos? No es fácil, no es para nada fácil, principalmente cuando están entrando a los 12, 13, 14 años, que son etapas más difíciles, pero sí es importante que durante ese proceso puedan dialogar y llegar a acuerdos sobre estos dispositivos y de esa forma entonces crear una confianza entre padres e hijos. A lo que quiero llegar es que hay que tener círculos de conversación, hay que tener más conversación con ellos e incluso si vemos que se aíslan más con los dispositivos porque están hipnotizados, acercarse un poquito más a ellos. ¿Por qué razón? Porque lo que está sucediendo, y me gustaría como aclarar esto en este momento, es que lo que hacen las pantallas es que generan algo que se llama un boom de dopamina. ¿Sí? Y cuando hay un boom de dopamina, que es una hormona del placer, lo que pasa es que cuando se le quitan las pantallas hay un bajón y sucede un bajón emocional. Y por eso hoy en día vemos cada vez más chicos que están con ansiedad, baja tolerancia a la frustración, dificultades en la concentración en los colegios, etc. Entonces, cada vez que vemos esto, es importante que los papás cada vez más se acerquen a ellos y entonces les comiencen a enseñar el uso y el abuso de estos dispositivos y le comiencen a poner reglas, ¿sí? Entonces, ¿qué diría yo? Claro, se van a enojar y los hijos se van a enojar y tienen que permitir que los hijos se enojen con ellos. Porque está sucediendo hoy en día que los papás tienen miedo a que mi hijo se enoje conmigo y me deje de hablar. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Permite que tu hijo se enoje contigo, pero le estás poniendo límites. Y luego conversa con él y explícale por qué hiciste esa regla, o por qué le pusiste esa estructura, o por qué le pusiste esa norma. Y luego las aguas se van a comenzar a bajar y entonces la confianza se va a comenzar a generar. Y después te lo vas a agradecer a ti mismo. Qué bueno que le puse este límite. Qué bueno que le puse este límite, pero hay que comenzar a poner límites para entonces poder comenzar a generar confianza entre ellos, porque no le podemos dar al libre albedrío una pantalla que no están preparados hoy en día para realmente utilizarla de forma libre, ¿no? A mí me sorprende cómo los chicos desde tan pequeños dominan también el uso de todos estos objetos, pues los celulares, las tablets. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, o sea, mi dopamina venía de sentarme enfrente de la televisión a ver cómicas. Ahí venía y entonces tras eso era nada más la hora de las cómicas y después me lo apagaban, porque no me dejaban ver las novelas, las no sé qué. Entonces yo siento que va avanzando y hay que ser igual con nuestros hijos. Saber qué plataformas pueden accesar y qué tiempo deben utilizar. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ahora nosotros vamos a ir con unas preguntas sin filtro. Yo se las hago y ustedes nos dan una respuesta rápida. Esta es para Aurelio. ¿Alguna vez han revisado el celular de sus hijos a escondidas? No, yo no. ¿No? No. Bueno, yo creo que en algún momento lo hice y después yo dije, mejor les digo que los voy a revisar y que me lo entreguen y que voy a verlo y ya. Que se ponga bravo quien quiera ponerse bravo. ¿Algún adolescente los ha corregido por no saber usar TikTok?
Sí, la verdad que sí. Me han dicho muchas veces que por qué no me sé los trends de TikTok, que por qué no me sé los bailes de TikToks y por qué no sé utilizar los filtros de TikToks. Yo Sí, en sí me ha filtros soy pasado. buenísima usando Sí, filtros. sí me ha pasado. Mis hijos, la verdad es que me dicen que, mamá, siempre cuando crees que algo está de moda, ya eso pasó. Siento que va muy rápido. Entonces, cuando yo dije, oigan, miren esto que... Mamá, eso es viejísimo. Entonces, les doy lastimita. Pero es que los míos ya están viejos y los míos ya están grandes, muy grandes. ¿Qué harían si descubren que su hijo tiene una cuenta secreta? Bueno, yo creo que lo primero es indagarle por qué crea una cuenta secreta, qué tiene que ocultar y tomar correcciones. Yo lo averiguo por qué lo tienen, e incluso a veces creo es para averiguar si tienen, o sea, cuando tienen pareja o noviecitos en esos momentos, a veces es para mirar si pueden entrar por otro lado. Yo averiguaría bien por qué tienen otra cuenta. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. En Pacífica Salud, lo más valioso eres tú. Te esperamos en Costa del Este y Punta Pacífica. Ok, y esta pregunta es difícil para todo el mundo. Cuando ya sabes que tu adolescente está en una edad de que empiezan como en relaciones, a tener noviecito, como acabas de mencionar, ¿ustedes creen que está bien que les revisemos esa conversación con sus novios? De pronto mantenerle un poco la privacidad, pero sí advertirle, hablar con ellos de cómo son las cosas, cómo son los adultos, y depende también de la persona con quien se está viendo, porque la verdad es que hay que hacer un análisis muy exhaustivo para ver que no caigas en un delito también, o sea, víctima de un delito. Claro, ¿tú le revisarías? Yo pensaría que no todo el tiempo, pero a veces cuando son papás de hijas, usualmente tienen como más alarmas de cosas que pueden estar sucediendo y hoy en día se mandan más fotos de Ay, lo que sí, antes se no, qué mandaban. nervios. Entonces, probablemente sí, yo pensaría que hay que estar como muy cuidadosos en ese tema, no revisar todas las conversaciones, pero sí estar pendientes de este tema de las fotos y todo lo demás. Pero es que ellos son muy vivos porque también conversan por una plataforma que borra las cosas automáticamente. No voy a decir el nombre de la plataforma, Ujú. pero borra las cosas automáticamente. Entonces, si hay cosas así fuertes que ellos se mandan por ahí, uno nunca se entera. A menos que vayas al especialista, que Sí, haga porque la siempre queda una investigación. huella. Ajá, entonces, pero eso no lo tenemos nosotros en casa. Así que yo creo que la herramienta más poderosa va a ser conversar y Conversar ganarnos con la ellos. confianza de ellos. Así Eh, es. Si quieres darle un mensaje a las mamás de cómo actuar en estos momentos, ¿qué es lo que les dirías que hoy empiecen a hacerlo? Uno, que comienzan a poner límites respecto al uso de los dispositivos. Dos, que a los bebés, a los niños pequeños, no les den dispositivos para calmarnos, ni para aliviarlos, ni para que estén tranquilos. Y tres, que de alguna forma se sienten con sus hijos a darles el ejemplo de que en ciertos momentos del día no es necesario utilizar el celular, sí que es necesario tener momentos de conversación y momentos de esparcimiento. Eso sí se los podría como comentar a los padres. Y Aurelio, un último consejo y recordar dónde llamar, qué hacer cuando estás viendo que algo está pasando con tus chicos. Bueno, yo creo que uno de los consejos más importantes es que tenemos que ser vigilantes, no solo del uso de los celulares, sino del comportamiento de los hijos. De pronto te ve que su hijo tiene un comportamiento diferente, que está actuando fuera de lo normal, y ahí puedes investigarlo para ver algo que le pasa. La verdad es que hay que estar muy pendiente, y entonces le recordamos que puede llamar al 104. También si necesita una ayuda más profunda puede acudir a la Policía Nacional, al Departamento de Niñez y Adolescencia, y de no directo al Ministerio Público si es algo más grave, y presenta la denuncia donde se le va a dar seguimiento. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que esta información de hoy ha sido valiosa porque es algo que vivimos día a día y que muchas veces las mamás no sabemos cómo manejar. Ya saben, ganarnos la confianza y vigilarlos desde lejitos. Tú puedes ver cómo está actuando, qué está haciendo, qué está viendo, sin invadir su espacio personal. Muchísimas gracias y este fue otro episodio de Super Mamá Sin Filtro.